En Campanas en la Noche, la ruleta, escuchamos un poquitito porque no quiero sacarle un minuto más a Sergio Berni, que está aquí en comunicación telefónica. Lo presentaba recién, ex ministro de Seguridad de la Nación, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, actual senador de la provincia de Buenos Aires, dirigente político, y bueno, una actualidad y un momento muy difícil y también un momento en el que se hace muy necesario una reconstrucción de los espacios políticos frente a la bestialidad que estamos viviendo. Sergio, ¿cómo estás? Caro te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por atendernos. Escucho muy mal porque tiene mucho retorno. Ahí me parece que está bien. A ver, ¿ahí estás mejor? Ahí estamos mejor. Perfecto. Sergio, antes que nada, hablar de lo que está pasando hoy, de lo que está pasando desde hace varias semanas, que la violencia parece que se recrudeció en todos los aspectos y estamos en un caldo de cultivo que ¿cómo se sale? Vos ves lo que está pasando, ¿cómo lo describís? En realidad hay una violencia que es parte de la metodología política de un gobierno que todavía no encuentra el rumbo. Un gobierno que es muy eficaz pero muy ineficiente. Y en esto me parece que hay que hacer el análisis. Y por sobre todas las cosas, lo más preocupante, para mi gusto, no solamente la violencia, sino la anestesia por la cual está pasando el pueblo argentino, que no reacciona, que mira impávido como si fuera un espectador desde un balcón, mientras este gobierno sigue avanzando en un plan de negocio de entrega irrestricta de la Argentina, que eso es lo que más duele, lo que más preocupa y por sobre todas las cosas lo que más alerta nos tiene, ¿no? Y vuelvo a repetir, lo que más me preocupa que es un gobierno extremadamente eficaz, pero totalmente ineficiente. Y esto, por ahí para que se entienda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué digo que es muy eficaz, pero totalmente ineficiente? Mire, esto es como si usted me dijera en este momento que tiene una mosca en el estudio, que fueron 2, 3 asistentes, no lo pudieron sacar, y usted me llama y me dice, ¿te animás a sacarlo? Sí, claro. Voy con 10 kilos de dinamita, pongo una dinamita, cuando pasa la mosca la vuelo. Fui eficaz, sí, extremadamente eficaz, porque la mosca no quedó nada, ahora tampoco se quedó sin estudios, sin locutores, sin asistentes, sin nada. Bueno, eso es lo que está pasando con este gobierno. Es un gobierno tan ineficaz, que cuando nos querramos acordar o cuando hayamos reaccionado nos quedamos sin patrimonio nacional y con una entrega muy particular de nuestra soberanía, por sobre todas las cosas de nuestros intereses, no solamente soberanos sobre las Islas Malvinas, sino todo lo que tiene que ver con nuestras riquezas y el futuro que tiene la proyección de las Islas Malvinas y por sobre todas las cosas de la Antártida, que es lo que se está discutiendo hoy y que parece que aquí en la Argentina no importara, de vistas a los próximos años que se va a rediscutir el Tratado Antártico. Es tremendo lo que estás diciendo, lo decís así y te dan ganas de reaccionar, digo, hay como un impulso adentro, pero es verdad que estamos adormecidos. Ahora, hay muchos cómplices y lo estamos viendo todo el tiempo en el Congreso y en el Senado. Hay mucha gente que fue votada para otra cosa y que hoy es aliado de este gobierno, de esta entrega y también de esta hambreada que se está generando, porque la gente está pasando hambre y los jubilados están siendo postergados, las universidades pretenden ahora desfinanciarlas, ¿nos quieren brutos o muertos? ¿Qué les pasa? Bueno, justamente me parece que ese es el camino, ¿no? Y pero por sobre todas las cosas, yo creo que no tengo ninguna duda que son maniobras de distracción. Y vuelvo a repetir, tiene que ver con la entrega irrestricta de nuestro patrimonio. Acuérdese que la piedra fundacional de este gobierno no fue cuando ganó las elecciones, sino cuando logró aprobar esa ley fundamental que llamaba Milei como la ley para refundar la Argentina, sí. Y en realidad es una ley que está hecha para fundir a la Argentina, una ley que está hecha por los estudios jurídicos de los que aportaron grandes capitales para la campaña de Javier Milei, los mismos estudios jurídicos y las mismas empresas que hoy gobiernan la Argentina, y el único interés que tienen es quedarse con el patrimonio nacional y por sobre todas las cosas ser funcionales a los intereses de Estados Unidos, que tienen que ver con desarmar los 3 puntos estratégicos fundamentales que tiene la Argentina y que lo hace competitivo en el mundo, que es la energía y las comunicaciones. Hoy el mundo
cada uno de los jugadores del mundo vale por lo que vale su reserva de energía y de comunicaciones. Y Argentina es un jugador muy importante, no solamente porque cuando hablamos de energía solamente pensamos en Vaca Muerta, sí, ¿no? Pero nadie considera, como hablamos recién, los intereses argentinos que se están discutiendo en el Atlántico Sur y de la cual este gobierno, igual que Macri, es totalmente funcional a los intereses de Gran Bretaña. No nos olvidemos que la canciller Mondino hace menos de 10 días tuvo una reunión con el canciller británico donde le permitió algo que después de muchos años de lucha habíamos conquistado, que era no darle apoyo continental a los ingleses para que puedan seguir extrayendo nuestras riquezas del Atlántico Sur. Y eso cómo se hacía a través de permitir el espacio aéreo y el abastecimiento logístico de todas las aeronaves, fundamentalmente que vienen desde Brasil y que van con destino a las Islas Malvinas. Fue esta canciller Mondino la quien hace 10 días nos anunciaba con bombos y platillos que eso iba a volver a ocurrir nuevamente. Bueno, retomando lo que le decía recién, cuando hablamos de riquezas energéticas todos pensamos en Vaca Muerta, pero la Argentina es líder en el mundo, y cuando digo líder quiero decir que está adelante de cualquier país, inclusive en Estados Unidos, con lo que se llama desarrollo de energía nuclear modular. ¿Qué significa esto? Que los reactores nucleares chiquititos, nosotros estamos acostumbrados a ver los reactores nucleares que vemos por televisión, esas esferas gigantes, ¿no? Que sí, cuando lamentablemente son noticias, cuando tienen algún problema, como tuvo Chernobyl, como tuvo Japón cuando fue el maremoto, esas son usinas grandes. Ahora, las pequeñas usinas nucleares, que son, por ejemplo, las que tienen los submarinos, los que tienen los portaaviones, esas usinas que son modulares, chiquititas, no se recargan, se ponen adentro del submarino, adentro del portaavión, y cuando termina de quemarse el último elemento radioactivo, deja de funcionar. sí. Bueno, la Argentina ha desarrollado un prototipo que se llama el CAREN, que permite reabastecer esas usinas nucleares, que no solamente sirven para generar energía para un submarino, para un portaaviones, sino para, por sobre todas las cosas, el uso civil, Claro. iluminar grandes ciudades en el medio del desierto, bueno, todo lo que es la producción de energía. Bueno, y hay un cierto riesgo, de hecho ya se ha parado ese proyecto a pedido de Estados Unidos. Qué bárbaro. Y bueno, son todas lo que estamos mirando. Y el tercer elemento estratégico de la Argentina, que también somos parte del grupo de productores en el mundo, que no son más de 10 países, es el desarrollo satelital. Claro. Y cuando hablamos de desarrollo satelital no estamos hablando solamente de producir un satélite, sino lo más importante, cuál es la importancia estratégica que a partir de ese desarrollo Argentina logró ser el dueño de la órbita del satélite. ¿Qué quiere decir? Que es el dueño de la vía por el cual circula el satélite, que es lo más difícil de conseguir. Y por eso es que Elon Musk está atrás de nuestro proyecto estratégico de ARSAT. Bueno, estas son las cosas que está pasando y nadie le presta atención, No, y que porque son además, extremadamente importantes para la Argentina y su futuro. pero además porque la gente en general estamos pensando qué vamos a comer mañana, cómo llegamos a fin de mes, cómo pagamos el alquiler. Y es verdad que todo eso son elementos de distracción, pero son elementos de distracción vitales. Ahora, Sergio, vos tenés una visión política y estás viendo más allá. Digo, ¿cómo termina la Argentina en 3 años si esto sigue así? Mire, no hay que ser futurología. Si usted quiere saber cómo va a terminar la Argentina, esto es muy fácil. No tenga ninguna duda, y corríjame si me equivoco, es el segundo gobierno de Macri y el tercer gobierno de Menem. Entonces solamente hay que proyectarse cómo terminó Menem, cómo terminó Macri, para saber que vamos a terminar mucho peor. Porque no hay ninguna diferencia, porque es todo igual, hasta falta la Ferrari roja. Y estamos en plena época del 90, ¿no? Destrucción de la producción, destrucción del empleo, incorporación de lo importado, destrucción de la educación, bueno, destrucción de la salud, todo lo que hemos vivido y sufrido
en esa Argentina que trágicamente terminó en el 2001. Ahora, paradójicamente, todavía hoy, después de 9 meses de este gobierno y de estar todos peor y cada vez peor, y ver cómo intentan cerrar el hospital de salud mental, cómo hacen pelota a los jubilados, cómo las universidades están en riesgo, cómo se están muriendo de hambre los pibes, hay pibes que no comen, estamos hablando de un 70% de pibes que tienen hambre. Más allá de eso, la gente sigue diciendo, es mejor esto. Mucha gente sigue diciendo, es mejor esto que el kirchnerismo. Todavía hay como un odio tan grande que siguen sosteniendo lo insostenible. ¿Cómo revierten? Porque, bueno, se necesita construir una oposición, sí o sí. ¿Cómo está el peronismo hoy? Bueno, son dos cosas distintas. Por un lado, yo creo que la gente yo por lo menos en la calle ya empecé a escuchar gente que estaba muy esperanzada en Milei y expresar abiertamente su frustración y por sobre todas las cosas su desasosiego por haber apostado a que esto iba a ser distinto. Y por el otro lado, también lo que nos preocupa es que hay una fuerza opositora que, lejos de ser opositor, viene a ser funcional a esto que venimos hablando, ¿no? Del empobrecimiento de la Argentina, la destrucción de su industria nacional, la destrucción del empleo, el empobrecimiento, la destrucción de la educación, la falta de calidad de atención médica. Como bien decía recién, hemos visto esta semana esas imágenes tristes, cómo se cerraba uno de los hospitales psiquiátricos más importantes de la Argentina, y lo peor, que hay una oposición que fue votada para defender esto que estamos hablando, porque no nos olvidemos que el artículo 1 de nuestra Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino lo hace a través de sus representantes. Claro. Y estos representantes son los diputados, y los diputados que han sido votados para sostener un proyecto político que sea una alternativa a esto, que además no nos sorprende, porque Milei avisó que iba a hacer esto, y para eso fue votada la oposición, para hacer un freno a este avasallamiento constante de Milei. Lejos de hacerlo, han sido sus cómplices, sus benefactores, y han sido voluntarios en este avance sobre los intereses de los argentinos, a pesar de que el propio Milei, ¿no? Porque aparte es una situación muy rara, el propio Milei los trata de ratas, corruptos, coimeros, no sé cuántas cosas, y estos mismos diputados se tiran de palomita para aprobarle las leyes. Entonces la verdad que uno no logra entender qué es lo que está pasando. Solamente aquellos que conocemos la política de adentro, y fundamentalmente a estos actores que venden a la madre con tal de salvarse a ellos mismos, podemos justificar este accionar totalmente amoral y fuera de la ética para la cual fueron votados. Bueno, pero además es como una situación tan obvia, como vos decís, los trata de ratas, no hay puteada que no le quedó por decir, por denostar, sin embargo votan a favor. Bueno, déjame sospechar a mí que acá hay negocios de por medio, que acá se están comprando votos y que estamos con una corrupción a cielo abierto que es tremendo, y siguen diciendo y siguen apuntando, o sea, adjudicando la palabra corrupta a Cristina, por ejemplo, a propósito. Pero, a ver, no tenga ninguna duda. Mire, en el derecho hay una apotegma que dice: a confesión de partes, relevo de prueba. Y bueno, después de cada ley nos enteramos por parte del mismo oficialismo cómo consiguió el voto de fulano, de sultano, entregando un cargo en Yacyretá, entregando esto, entregando el otro. Nadie lo hace porque está totalmente convencido, sino porque hay un interés personal detrás de cada una de estas acciones. Y lo que ha logrado, yo creo que Milei, como se ha rodeado de uno de los grandes empresarios que por sobre todas las cosas hicieron fortunas al calor del Estado, saben cómo manejar a cada uno de estos lacayos, y el acierto de Milei es saberle encontrar el precio a cada uno de todos ellos. El acierto a Milei es haberle encontrado el precio a cada uno de todos ellos. Eso es tremendo y es así como estás diciendo, y es tristísimo porque lo estamos viendo. Pero no tenga ninguna duda que es así. Terrible, terrible. ¿Cómo está el peronismo, Sergio? Cristina va a presidir. ¿Cómo lo están viviendo? Bueno, yo creo que me parece que lo que estamos viviendo en estos últimos 15 días no es más que un sinceramiento de lo que está ocurriendo, ¿no? De un peronismo que viene de una gran frustración. Y esa frustración tiene que ver
con ese capricho de muchos de los actores de mi partido en insistir que Alberto Fernández sea el presidente del Partido Justicialista. Me recuerdo que en aquella oportunidad, y no quiero ser autorreferencial, pero fui el único que presentó una lista alternativa en contra de Alberto Fernández, porque entendía que Alberto Fernández no era, primero que no era peronista, pero no porque lo dijera yo, sino porque lo decía él permanentemente. Si usted toma archivos de entrevistas a Alberto Fernández, va a encontrar que permanentemente se esforzaba por demostrar que él no era peronista, que él era socialdemócrata, decía, y que además se encontraba más cerca de la cultura hippie que las 20 verdades del peronismo. Bueno, entonces, ¿cómo nos iba a ir? Era inevitable que pasara lo que pasó. Pero bueno, pasó lo que pasó, el peronismo se quedó acéfalo por la renuncia de Alberto Fernández, y en un momento tan difícil y peculiar para la Argentina se necesita una fuerte voz desde la oposición, y entendiendo que esa voz era Cristina, me parece que lo único que está haciendo es sincerar una situación que se viene dando en el partido. Mientras tanto, hay otros compañeros muy valiosos, con ambiciones también de conducir el peronismo, y me parece que el peronismo le hace muy bien, se enriquece cuando hay una interna, porque el poder no se negocia en una mesa de negociación, el poder se disputa, porque eso es el peronismo es un partido de poder, y es un partido político, y la política es la disputa del poder público. Después discutimos para qué queremos el poder. Entonces me parece que ojalá en el peronismo haya una interna contundente, y que se cumple de una vez y para siempre los postulados de Perón: a que gane conduzca, y el que pierde acompañe con toda generosidad. Ahora, en la práctica lo que se ve siempre es que quedan muchos heridos en las internas, y hoy estamos en un momento muy donde todo está muy roto. ¿Vos crees que se puede lograr la unión después de una interna hoy? Mire, en toda interna quedan heridos, ¿sí? La diferencia de una interna con una guerra, Clausewitz decía, la guerra es la continuación de la política con otros métodos. Lo que Clausewitz nunca consideró, que en la política argentina, a diferencia de la guerra, los muertos siempre resucitan, ¿no? Y si no, podemos mirar hacia atrás y tenemos varios ejemplos de muertos que no han resucitado una vez, han resucitado pero varias veces, y que encima hoy conducen y tienen cargo de grande responsabilidad en la Argentina. Pero bueno, esto es así. En una interna hay ganadores, hay perdedores, y el perdedor tiene que tener la generosidad, y por sobre todas las cosas la hombría de bien para acompañar a quien ganó, sin tener que estar pensando en eso, que el resentimiento, porque yo hoy siento, la verdad, si hay algo que me entristece de esta interna, y ojalá me equivoque, que acá no se está disputando poder, acá se está disputando, por sobre todas las cosas, viejas rencillas personales. Entonces eso es lo que me desalienta y me entristece, si tenemos una interna, que sea una interna donde haya una verdadera disputa de poder, y que se plebiscite dos proyectos de peronismo, y no que tenga que ver con cuestiones personales y dirimir rencillas que no son muy poca cosa para el peronismo. Ahora, ponele que Cristina se presida el PJ, ¿no? Yo recuerdo cuando ganó, cuando fue candidato Alberto Fernández y se decía que era porque Cristina no podía trascender el techo de la gente. Y a mí lo que me preocupa ahora, y corriéndome del partido, es la gente, digo, el pueblo hoy, después de lo que estamos viviendo, ¿está volviendo a mirar a Cristina desde un lugar más benevolente, desde un lugar menos de juzgar, o la gente sigue todavía diciendo, con tal de que Cristina no, vamos con lo que venga? Mire, primero yo no comparto mucho esa mirada de que Cristina no fue presidenta del PJ porque los números electorales no le daban. Hubo una decisión de todo el arco político del peronismo de ensalzar como cantos de sirena a los oídos de Alberto Fernández, y hacerlo presidente de un lugar que no se sentía parte. Ese fue el gran error del peronismo.
Y en esa trampa lamentablemente cayeron muchos. Pero bueno, me parece que ya la autocrítica ya la hicimos. Nosotros tenemos que mirar para adelante, ser parte de un peronismo que sea transgeneracional, que pueda hacer ese trasvaseamiento generacional, y que al que le toque conducir, que no tengo ninguna duda que va a ser Cristina, lo haga con total amplitud, generosidad y a corazón abierto, como lo ha hecho siempre, permanentemente. Sergio, la última, y no tiene que ver con el PJ ni con lo político, quiero que me describas en poquitas palabras cómo definirías la gestión de Patricia Bullrich hoy como ministra de Seguridad de la Nación. Pero primero le tendría que preguntar qué gestión. Bueno. Porque la verdad que, yo creo que tuvo un gran acierto, al cual comparto, por el cual me he peleado con mi espacio político hace varios años atrás, y vengo sosteniéndolo, y que por suerte mi espacio político ha cambiado la mirada, que tiene que ver con los cortes de calle. Desde ese punto de vista tuvo un gran acierto, pero después le pregunto dónde está la gestión, porque la gestión no la vemos, ¿no? Yo la invito a que vaya a la frontera, le invito a que vaya a Piedras Blancas, le invito a que se fije los números del narcotráfico y después hablemos de gestión. Bueno, pero hay mucho circo. Con Loan pasó lo mismo. Las conferencias de prensa de Patricia Bullrich y lo que dijo daban vergüenza. Lo que pasa con el narcotráfico y las conferencias que daba Patricia, porque lo único que vemos son conferencias o declaraciones o videitos de Instagram. O terroristas capturados adentro de la Argentina que nunca han podido demostrar su pertenencia terrorista. Pero bueno, es parte de una campaña marketinera que lejos tiene que ver con la efectividad de las acciones en materia de seguridad. Claro, pero es una irresponsabilidad porque esto va a dejar un tendal después, porque estamos hablando de temas muy grosos, estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de tratas, estamos hablando de temas muy, muy terribles, que esto es cuestión de vida o muerte. Mire, cuando quiera, son temas que me apasionan, que lo he estudiado profundamente, que he sido parte de la representación para toda América de Interpol, y a partir de allí me ha abierto las puertas para poder investigar, trabajar y por sobre todas las cosas tener mucha evidencia para analizar. Bueno, me parece que estos son temas tan importantes que merecen un tratamiento en un programa aparte, ¿no? Totalmente. Porque son temas trascendentales que también, como lo que veníamos hablando recién, pareciera que los argentinos están un poco anestesiados. Totalmente, te vamos a invitar acá al estudio, así charlamos de estos temas que también nos interesan y necesitamos saber, porque me parece que este gobierno a lo que está jugando es a no explicar nada, a tirar titulares, a distraernos todo el tiempo, y estamos cada vez más ignorantes, no sabemos lo que está pasando realmente. Bueno, pero no le echemos la culpa al gobierno, porque el gobierno hace las cosas que le va bien, y evidentemente no le va tan mal, ¿no es cierto?, cuando hace estas cosas. El problema es que no va a pasar lo mismo que, como decía recién, este es el primer gobierno de Milei, el segundo gobierno de Macri y el tercero de Menem. Total. Entonces me parece que esto me hace acordar a la época del menemismo. Menem los primeros 4 años era Gardel, Lepera y los guitarristas, y después terminó en una crisis que desembocó en el 2001. Obviamente apresurada y empujada por De la Rúa, pero tiene sus orígenes en la hecatombe económica que se generó por sobre todas las cosas con la falta de producción, y eso repercute en la producción de empleo. No se olvide que cuando Néstor Kirchner asumió, cuando asumimos el 26 de mayo del 2003, teníamos 2 dígitos de desocupación, y era el principal problema de los argentinos. Bueno, estamos volviendo lamentablemente a eso, y a eso es lo que nos tenemos que poner. Terrible. Sergio, te mandamos un abrazo desde acá. Gracias por esta charla. Por favor, igualmente. Hasta luego. Sergio Berni, exministro de Seguridad de la Nación, senador provincial de la provincia de Buenos Aires, exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y este análisis yo me quedaría hablando horas con Sergio, lo vamos a invitar acá y vamos a hablar específicamente de estos temas que tienen que ver con el área de seguridad y que tanto sabe. Vamos al informativo y enseguida volvemos. Splendid 990, servicio de noticias.
pocos minutos, todo lo que tenés que saber. 9 de la noche, 32 minutos en todo el país. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados, 3 décimas. Humedad, 84%. Nuevo paro de universidades. El Frente Sindical de Universidades Nacionales resolvió profundizar su plan de lucha y anunciaron una nueva medida de fuerza para el jueves 17 de octubre por 24 horas tras el veto a la ley de financiamiento. Reunión del gobierno con autoridades del Hospital Garrahan. El ministro de Salud, Mario Lugones, recibió a los nuevos integrantes del Consejo de Administración del establecimiento.